Eran las 2:30 de la madrugada cuando escuché el sonido de la notificación en su móvil. No era la primera vez en la semana que lo hacía, pero esta vez, algo dentro de mí se negó a ignorarlo. A mi lado, Natalia dormía profundamente, con la respiración tranquila y el rostro relajado como si no hubiera un solo problema en su vida. Durante años, ese simple hecho me daba una sensación de paz, pero ahora, solo me hacía sentir como un idiota. Algo estaba pasando, y ella no tenía la más mínima intención de que yo lo supiera. Me giré con cuidado, asegurándome de no hacer ruido, y alargué la mano hasta la mesita de noche donde descansaba su teléfono. Sabía su contraseña, no porque me la hubiera dicho directamente, sino porque la vi marcarla cientos de veces sin darse cuenta. Lo desbloqueé con rapidez, sintiendo como el corazón me martilleaba el pecho. No era la primera vez que tenía esta idea, pero hasta ahora, siempre me había detenido antes de hacerlo, siempre convenciéndome de que mi mente estaba jugando conmigo, de que Natalia nunca me haría algo así. Pero ahí estaba, la prueba de que mi instinto no se equivocaba, una conversación en WhatsApp con un número sin nombre, pero con un emoji de corazón al lado. Deslicé el dedo sobre la pantalla y vi los mensajes. Te extraño, amor. Apenas puedo esperar para verte el viernes. Esta semana ha sido insoportable sin ti. Sentí un calor subirme por la cara, una mezcla de furia y náusea que me obligó a cerrar los ojos por un instante. No podía creerlo. No, más bien, no quería creerlo. Pero ahí estaba, en mi mano, la evidencia de que la mujer con la que dormía cada noche estaba teniendo una aventura. El insomnio, las salidas constantes con amigas, la forma en que había empezado a evitarme sin razones aparentes. Todo encajaba. Apreté la mandíbula y seguí deslizando hacia arriba, buscando más, necesitando saber hasta qué punto llegaba la traición. No tardé en encontrar fotos. Nada demasiado explícito, pero lo suficiente como para que no quedaran dudas. Un selfie en lo que claramente era una habitación de hotel, un mensaje con un me encantas acompañado de una imagen de su cuerpo apenas cubierto con la sábana. Me costaba respirar. Era como si el aire en la habitación se hubiera vuelto denso, como si el peso de la verdad me aplastara el pecho. Un ruido a mi lado me hizo congelarme. Natalia se movió ligeramente, suspirando en sueños, pero no despertó. La miré y, por primera vez en años, no vi a mi esposa, sino a una desconocida. Una persona que había compartido mi vida y que, sin que yo lo notara, me había convertido en un espectador de su farsa. No supe cuánto tiempo estuve ahí, con el teléfono en la mano, mirando la pantalla como si esperara que todo desapareciera de golpe. Pero nada cambió. La realidad estaba ahí, fría y cruel, y yo tenía que decidir qué hacer con ella. Me levanté en silencio, llevando el móvil conmigo, y salí de la habitación. No podía quedarme ahí, respirando el mismo aire que ella, pretendiendo que todo estaba bien cuando lo único que quería era gritarle en la cara y exigirle explicaciones. Me apoyé contra la pared del pasillo, con la cabeza dándome vueltas y el estómago revuelto. No tenía sentido despertarla en ese momento. No aún. Necesitaba pensar. Necesitaba decidir cuál iba a ser mi siguiente movimiento. Pero una cosa era segura, nada volvería a ser igual. El aire frío del pasillo me ayudó a despejar un poco la mente, pero no lo suficiente. Mi cabeza seguía dando vueltas, repasando cada mensaje que acababa de leer, cada imagen que confirmaba lo que hasta hace unos minutos solo era una sospecha incómoda en el fondo de mi mente. Caminé lentamente hacia la sala, sintiendo los pasos pesados, como si cada uno me acercara más a un punto de no retorno. Me dejé caer en el sofá, con el móvil aún en la mano, y volví a abrir la conversación.
No porque necesitara más pruebas, sino porque una parte de mí todavía no podía aceptar lo que estaba viendo. Quería encontrar algo que lo desmintiera, alguna señal de que estaba sacando las cosas de contexto, pero no había margen para la duda. Había fechas, había lugares, había planes para verse. No era algo reciente, no era un error de una noche, era algo que llevaba tiempo ocurriendo a mis espaldas. Seguí deslizando hacia arriba, viendo cómo la conversación cambiaba de tono dependiendo del día. A veces, había mensajes breves, como si uno de los dos estuviera demasiado ocupado para hablar, pero siempre con alguna frase cariñosa, alguna promesa de volver a verse pronto. Otros días, los mensajes eran más largos, llenos de detalles sobre encuentros pasados y futuros, sobre lo mucho que se echaban de menos. Todo indicaba que no era alguien al azar, no era un simple desliz sin importancia, era alguien con quien Natalia tenía una conexión real. Y lo peor era que no tenía idea de quién era. El número no tenía nombre guardado y en los mensajes no se referían el uno al otro con nombres. Todo estaba demasiado bien cuidado, demasiado calculado, como si quisieran asegurarse de que nadie descubriera nada. Apreté el móvil con fuerza y sentí una punzada de rabia que me recorrió el cuerpo entero. No podía seguir sentado ahí, leyendo esos mensajes como si fuera un espectador de mi propia humillación. Necesitaba saber más. Me levanté con decisión y fui directo a la habitación. Natalia seguía dormida, ajena a todo, sin imaginar que su pequeño secreto ya no lo era. Me acerqué al escritorio donde dejaba su bolso y rebusqué en su cartera hasta encontrar su tarjeta SIM de repuesto. Sabía que tenía una porque la había mencionado una vez cuando cambió de móvil, pero hasta ahora nunca le había prestado atención. La saqué y volví a la sala, encendiendo mi portátil para hacer algo que jamás pensé que haría, clonar su número. No fue difícil. Un par de búsquedas en Internet y un software sencillo fueron suficientes para redirigir los mensajes de su SIM a mi correo sin que ella se diera cuenta. No me importaba si era ilegal, no me importaba nada en ese momento, solo quería saber quién era la persona con la que había estado acostándose mientras fingía ser la esposa perfecta. No iba a esperar a que ella me dijera la verdad, porque ya sabía que no lo haría. Una vez configurado todo, volví a dejar la tarjeta en su sitio y regresé al sofá, esperando a que llegaran nuevos mensajes. No tardó mucho. Apenas unos minutos después, la pantalla de mi portátil mostró la primera notificación. Buenos días, preciosa. ¿Cómo dormiste? Mi estómago se revolvió de nuevo al ver esas palabras escritas con tanta naturalidad. Ella todavía dormía en nuestra cama, mientras otro hombre la saludaba con esa confianza. Seguí esperando, sin responder, observando cómo la conversación se desarrollaba sola. Natalia tardó un poco en contestar, probablemente porque aún no se había despertado, pero cuando lo hizo, lo supe de inmediato. Escuché el sonido de su móvil vibrando en la mesita de noche y, segundos después, la notificación apareció en mi pantalla. Bien, amor, pero mejoraría si estuvieras aquí. Tuve que apretar los dientes para no hacer un ruido que la despertara. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera leído antes. No eran solo palabras vacías, era una confesión implícita de lo que realmente sentía por él. Apreté los puños y respiré hondo, controlando la rabia que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. No era el momento de confrontarla, no todavía. Tenía que ser inteligente. Me levanté y fui a la cocina, necesitaba algo que me mantuviera ocupado mientras decidía qué hacer. Abrí el frigorífico sin ningún objetivo real, solo para mantener las manos ocupadas, pero la imagen de los mensajes seguía clavada en mi cabeza. Cerré la puerta con más fuerza de la necesaria y me apoyé contra la encimera, mirando fijamente el suelo.
No podía seguir fingiendo que todo estaba bien, no podía acostarme a su lado cada noche sabiendo que estaba compartiendo su cuerpo y su tiempo con otro hombre. Pero tampoco podía perder el control. Escuché el sonido de pasos en el pasillo y me enderecé de inmediato, borrando cualquier expresión de mi cara. Natalia apareció en la puerta de la cocina con el pelo revuelto y una expresión adormilada. ¿Qué haces despierto tan temprano?, preguntó con voz ronca. Me obligué a sonreír, a actuar como si nada estuviera pasando. No podía dormir, respondí con naturalidad, tomando un vaso de agua para justificar mi presencia ahí. ¿Tú qué tal? Ella bostezó y se acercó, rodeando mi cintura con los brazos en un gesto que antes me habría parecido tierno, pero que ahora solo me daba asco. Todavía tengo sueño, dijo apoyando la cabeza en mi pecho. ¿Vienes a la cama? Cada fibra de mi ser quería apartarla, quería mirarla a los ojos y preguntarle cómo tenía el descaro de abrazarme después de escribirle a otro hombre de esa manera, pero no lo hice. Le devolví el abrazo con la misma naturalidad con la que había aprendido a fingir en las últimas horas y asentí. Sí, dame un minuto. Ella sonrió y salió de la cocina, ajena a todo, creyendo que su secreto seguía a salvo. Pero no lo estaba. A partir de ahora, cada mensaje que enviara llegaría a mis manos, cada mentira que contara la descubriría en tiempo real. No iba a precipitarme. No iba a estallar en una escena de gritos y reproches en mitad de la casa. Iba a esperar el momento adecuado, iba a observar, a reunir pruebas, a preparar mi venganza. Porque si Natalia había decidido jugar conmigo, iba a descubrir que yo también sabía jugar. Pasé los siguientes días actuando como si nada hubiera cambiado, pero en mi cabeza todo se estaba desmoronando. Cada vez que Natalia me hablaba, cada vez que me tocaba o me sonreía, lo único que veía era la pantalla de mi portátil con los mensajes que seguían llegando sin descanso. Lo que más me costaba soportar no era solo la infidelidad, sino la forma en que fingía ser la esposa perfecta mientras seguía con su aventura a mis espaldas. Cada mañana, después de despedirme con un beso, sacaba el móvil apenas cruzaba la puerta para mandarle mensajes al otro, como si yo no existiera, como si la vida que habíamos construido juntos no significara nada. Aguanté en silencio, dejando que la información siguiera llegando, acumulando cada detalle, cada prueba, cada mensaje que me demostraba que no se trataba de algo pasajero, sino de algo que llevaba meses, tal vez años, ocurriendo delante de mis ojos. El viernes, cuando se suponía que Natalia tenía su noche de chicas, tomé mi decisión. Sabía que no iba a ninguna cena con sus amigas, sabía exactamente a dónde iba y con quién, porque ya había leído sus planes con claridad en los mensajes que me llegaban a diario. Nos vemos a las 9 en el hotel, amor. No puedo esperar para verte. La simple lectura de esas palabras me encendió por dentro como nada en mi vida lo había hecho antes. No iba a dejar que esto continuara. Si iba a engañarme, lo mínimo que podía hacer era mirarme a la cara después. Esperé a que se arreglara, a que se pusiera ese vestido negro ajustado que reservaba para ocasiones especiales. A que se perfumara y se despidiera de mí con la misma sonrisa con la que se había despedido cientos de veces sin que yo sospechara nada. La vi salir por la puerta y, en cuanto dobló la esquina, tomé las llaves del coche y la seguí. No tuve que esforzarme demasiado para no perderla de vista. Se dirigió exactamente al sitio que esperaba, un hotel en el centro de la ciudad, lo suficientemente discreto como para que no llamara la atención, pero lo suficientemente elegante como para que no pareciera un simple encuentro casual. Me estacioné al otro lado de la calle y esperé. Vi cómo entraba sin dudar, cómo saludaba al recepcionista con una sonrisa y caminaba con paso seguro hacia los ascensores.
No había nervios en su rostro, no había ninguna señal de culpa, solo la emoción de alguien que estaba a punto de encontrarse con la persona que realmente deseaba ver. Esperé unos minutos y luego salí del coche. No tenía un plan detallado, no sabía exactamente qué iba a hacer o decir, pero lo que sí tenía claro era que ella no iba a salir de ese hotel sin saber que la había seguido. Entré al vestíbulo y caminé con calma hasta la recepción. Buenas noches, dije con una sonrisa controlada. Mi esposa acaba de subir, pero olvidó su móvil en el coche. Me dijo que estaba en la habitación 312, ¿podría llamarla para que baje a recogerlo? El recepcionista, un chico joven que claramente no tenía interés en meterse en problemas, dudó por un momento antes de asentir y marcar el número de la habitación. Levantó el auricular y esperó. Parece que no responde, señor. Debe estar en la ducha, respondí con naturalidad. No pasa nada, subiré a dejárselo. No le di oportunidad de discutir. Caminé hacia los ascensores y presioné el botón sin mirar atrás. Cuando las puertas se abrieron, subí y esperé a que llegara al tercer piso, sintiendo como la rabia y la adrenalina se mezclaban en mi interior. No estaba nervioso, estaba completamente decidido. Cuando el ascensor se detuvo, salí y recorrí el pasillo hasta la habitación 312. Me quedé ahí, frente a la puerta, escuchando. No tardé en oír las voces. Te echaba de menos, dijo la voz de Natalia, suave y risueña, la misma voz con la que me hablaba a mí en casa. Yo más, preciosa, respondió un hombre. No esperé más. Golpeé la puerta con fuerza, 1, 2, 3 veces. El sonido se extendió por todo el pasillo. Dentro, escuché el movimiento apresurado de alguien poniéndose de pie, el sonido de pies descalzos contra la alfombra, un murmullo apresurado. Golpeé una vez más, con más fuerza. Natalia, abre la puerta. El silencio que siguió fue absoluto. Sé que estás ahí, dije, controlando el tono, pero sin ocultar la furia en mi voz. Abre la maldita puerta. Pasaron unos segundos antes de que escuchara el seguro destrabarse y la puerta se entreabriera lo suficiente como para que su rostro apareciera por el resquicio. Estaba pálida, los ojos muy abiertos, el labio inferior temblando ligeramente. Alejandro, ¿qué haces aquí? Empujé la puerta con fuerza antes de que pudiera cerrarla y entré a la habitación. El otro hombre estaba ahí, parado junto a la cama, todavía sin camiseta, con la expresión de quien acaba de meterse en un problema que no sabe cómo resolver. Miré a Natalia, que ahora tenía las manos en la cara, como si eso pudiera borrar lo que acababa de pasar. ¿Esto es lo que haces cuando sales con tus amigas? Pregunté, sintiendo cómo la rabia apenas lograba contenerse en mi voz. ¿Esto es lo que significan tus noches de necesito tiempo para mí? Ella intentó hablar, pero no le di oportunidad. No me des excusas, no me digas que no es lo que parece, porque ya lo sé todo. He visto los mensajes, he leído cada palabra que le escribiste a este imbécil. El tipo dio un paso adelante, levantando las manos como si quisiera calmar la situación. Mira, tío, no quiero problemas. Me giré hacia él con una mirada que lo hizo retroceder de inmediato. ¿Problemas? Solté una risa seca. Tú ya tienes problemas, cabrón. Porque si piensas que te vas a quedar con ella después de esto, te aviso que te está mintiendo a ti también. Volví la vista a Natalia, que ahora parecía al borde del llanto. Quiero que me digas la verdad, dije, con un tono bajo pero firme. ¿Desde cuándo? Ella tragó saliva y desvió la mirada. Alejandro, por favor. ¿Desde cuándo? Su silencio lo dijo todo.
No necesitaba más respuestas. Miré alrededor, vi la ropa esparcida por la habitación, las copas de vino en la mesa de noche, la cama todavía revuelta. Todo lo que necesitaba saber ya estaba ahí, en ese cuarto que olía a mentira y traición. Di un paso atrás, sin dejar de mirarla. Nos vemos en casa. Salí de la habitación sin mirar atrás. Ahora que la verdad estaba sobre la mesa, lo único que quedaba por hacer era decidir cómo iba a terminar esta historia. El camino de regreso a casa fue un vacío absoluto, un espacio de tiempo en el que todo dentro de mí se revolvía, pero por fuera no mostraba ninguna emoción. No puse música, no encendí la radio, ni siquiera miré el móvil, simplemente conduje con la mirada fija en la carretera, repasando una y otra vez la escena en la habitación del hotel. La expresión de Natalia cuando abrió la puerta y vio que su mentira se había acabado. No había gritos, ni súplicas de su parte, solo el pánico de alguien que ha sido atrapado con las manos en la masa y sabe que ya no tiene escapatoria. Lo único que le dije antes de salir fue que nos veríamos en casa, y mientras aceleraba por las calles de Madrid, ya tenía claro que no iba a permitir que ella tuviera la oportunidad de justificarse, de intentar arreglar lo irreparable. Apenas llegué, entré con calma y cerré la puerta con el seguro. No había rabia en mis movimientos, solo una frialdad calculada. Subí al dormitorio, abrí su armario y empecé a sacar su ropa, metiéndola en una maleta sin ningún cuidado. No doblé nada, no me molesté en separar sus cosas, simplemente agarré todo lo que pude y lo tiré dentro. Los cajones siguieron después, sujetadores, pantalones, vestidos, todo iba cayendo en la maleta sin ningún orden, como si estuviera vaciando la casa de algo que ya no tenía valor. Luego fui al baño, tomé su cepillo de dientes, su perfume, su maquillaje, todo lo que le pertenecía y lo eché en la misma maleta. Una vez que estuve seguro de que no quedaba nada suyo en nuestro cuarto, bajé al salón, me serví un whisky y esperé. No tardó demasiado. Escuché el sonido de sus llaves en la cerradura y me quedé mirando la puerta mientras se abría lentamente. Natalia entró con cautela, como si temiera encontrarme esperándola con un cuchillo en la mano, pero lo único que hice fue señalar la maleta que había dejado junto al sofá. Ahí tienes tus cosas, dije con calma, bebiendo un sorbo de whisky. Quiero que te vayas ahora mismo. Ella se quedó paralizada en la entrada, como si mi reacción la hubiera tomado por sorpresa. Alejandro, por favor, tenemos que hablar. No hay nada que hablar, interrumpí antes de que pudiera seguir. Todo lo que digas ahora serán excusas, mentiras o intentos de justificar lo que hiciste, y sinceramente, no me interesa escucharlo. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no sentí absolutamente nada. No quiero irme, esta es mi casa también. No más, respondí, dejando el vaso sobre la mesa. No voy a compartir techo con una mujer que se acuesta con otro mientras me mira a la cara y me dice que me quiere. No voy a dormir en la misma cama en la que tú has estado deseando estar con otro. Así que coge tu maleta y vete. Ella cruzó los brazos, como si aún creyera que tenía el control de la situación. No puedes echarme así, tenemos que hablar como adultos. Solté una risa seca y negué con la cabeza. ¿Hablar como adultos? Natalia, los adultos no engañan a sus parejas durante meses, no mienten cada día, no fingen amor mientras se acuestan con alguien más. Lo que hiciste no tiene nada de adulto, fue infantil, egoísta y repugnante. Se acercó lentamente, como si pensara que con un gesto amable podría calmarme, pero esta vez no iba a funcionar. Alejandro, no fue lo que piensas. Me puse de pie y la miré directo a los ojos. No te atrevas a decirme eso. Vi los mensajes, vi las fotos, te seguí hasta el hotel, te vi con él,
Natalia. Así que dime, ¿qué parte de lo que pienso es errónea? No supo qué responder. Se quedó en silencio, con la mirada baja, y por un momento, creí que iba a admitirlo, pero en lugar de eso, suspiró y murmuró. No quería hacerte daño. Apreté los puños, sintiendo la rabia hervir de nuevo. Eso no significa nada. Me hiciste daño, me humillaste, me traicionaste. Y ahora, quiero que te vayas. La vi dudar, mirar la maleta y luego mirarme a mí, como si estuviera buscando alguna señal de debilidad en mi expresión, algo que le indicara que todavía tenía alguna oportunidad de manipularme, pero no encontró nada. ¿Y si intentamos arreglarlo? Preguntó finalmente, con la voz temblorosa. ¿Si vamos a terapia? Negué de inmediato. No hay nada que arreglar. No quiero terapia, no quiero segundas oportunidades, no quiero vivir con la imagen de mi esposa besando a otro hombre en un hotel mientras yo la esperaba en casa. Ella tragó saliva y asintió lentamente, como si por fin entendiera que esto realmente había terminado. ¿Puedo quedarme al menos hasta mañana? Me crucé de brazos. Puedes quedarte si quieres, pero no en esta casa. Vi cómo se le rompía algo en la mirada al escuchar eso. No tengo a dónde ir. Eso ya no es mi problema. Se quedó en silencio unos segundos, como si aún esperara que yo cambiara de opinión, pero cuando vio que no iba a ceder, agarró la maleta con un suspiro y se dirigió a la puerta. Se detuvo justo antes de salir, con la mano en el picaporte, y me miró por última vez. Lo siento. No respondí. No le debía nada. La vi salir sin decir una palabra más y cerré la puerta detrás de ella, sintiendo por primera vez en toda la noche una ligera sensación de alivio. Había terminado. Había sido humillado, engañado y traicionado, pero al menos, ya no estaba bajo el mismo techo que la persona que me había hecho todo eso. Caminé hasta la mesa, tomé el vaso de whisky y me lo bebí de un solo trago. Luego, saqué mi móvil, abrí la conversación que tenía con mi abogado y escribí un mensaje corto pero definitivo. Quiero el divorcio. Lo antes posible. Pasaron 3 días sin que tuviera noticias de Natalia. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Me habría gustado decir que eso me hizo sentir mejor, que su ausencia trajo algo de paz, pero la verdad era que la rabia seguía ahí, la traición todavía pesaba en mi cabeza como si hubiera ocurrido minutos atrás. No importaba cuánto intentara distraerme, cuánto tratara de actuar como si ya la hubiera sacado de mi vida, porque la realidad era que aún tenía asuntos pendientes con ella. El divorcio ya estaba en marcha, pero había detalles que necesitaban resolverse. Sabía que tarde o temprano tendría que volver a verla, y ese momento llegó cuando ella finalmente se atrevió a escribirme. Necesito hablar contigo. Es importante. Leí el mensaje varias veces antes de responder. No tenía ganas de verla, no quería darle la oportunidad de manipular la situación ni de intentar jugar con mis emociones, pero tampoco podía ignorarla. Todavía quedaban cosas por cerrar, y entre menos tiempo alargara esto, mejor. Nos vemos mañana en la cafetería de siempre. A las 5. No hubo más mensajes después de eso. A la mañana siguiente, me desperté con la sensación de que ese día iba a ser largo. No tenía idea de qué esperaba Natalia de esta conversación, pero tenía claro que yo no iba a ceder en nada. Llegué a la cafetería 20 minutos antes de la hora acordada. No porque estuviera ansioso, sino porque quería elegir bien el lugar donde sentarnos. Un sitio público era la mejor opción. Ahí no habría gritos, no habría escenas dramáticas, solo 2 personas terminando lo que alguna vez llamaron matrimonio.
Elegí una mesa en la esquina, lo suficientemente alejada de los demás clientes para que no tuviéramos interrupciones, pero también lo bastante visible como para que no intentara algún truco barato de súplicas y lágrimas. Natalia llegó puntual, vestida con esa falsa normalidad que usaba cuando quería fingir que todo estaba bien. Se sentó frente a mí sin saludar, y por unos segundos ninguno de los dos habló. La observé con la misma frialdad con la que la había despedido aquella noche, esperando que fuera ella quien rompiera el silencio primero. Gracias por venir, dijo finalmente, con la voz baja. Dijiste que era importante, respondí, sin emoción. Ella jugó con la servilleta entre sus dedos, evitando mi mirada. No sé por dónde empezar. Empieza por decir lo que quieres y terminemos con esto. Natalia alzó la vista y, por un momento, vi algo de molestia en sus ojos. Como si le pesara que ya no estuviera dispuesto a escucharla como antes. No quiero que terminemos así, Alejandro. Solté una risa seca, sin humor. ¿Así como? ¿Después de que me engañaste durante meses? ¿Después de que tuviste la cara de dormir conmigo y salir con otro al día siguiente? ¿Cómo exactamente querías que termináramos? Se quedó en silencio, mordiéndose el labio, sin una respuesta. Cometí un error, murmuró. Pero eso no significa que todo deba acabar de esta manera. Apreté los puños bajo la mesa. Esto no fue un error, Natalia. Olvidar una fecha importante es un error. Comprar algo que no necesitabas es un error. Acostarte con otro hombre mientras estabas casada conmigo no es un error, es una decisión. Ella suspiró, apoyando los codos en la mesa y frotándose la cara con las manos, como si estuviera agotada. No quería hacerte daño. Pero lo hiciste. Me miró fijamente, buscando algo en mi expresión, pero no encontró nada. No sé en qué momento las cosas se nos fueron de las manos. Negué lentamente. No se nos fueron de las manos. Se te fueron de las manos a ti. Yo nunca dejé de respetar nuestra relación. Yo nunca tuve dudas. Yo nunca busqué a alguien más. No fue porque no te quisiera. Me incliné hacia adelante, bajando la voz. No me vengas con esa mierda. Si me hubieras querido, no estaríamos aquí. Natalia se quedó callada, sin argumentos. Durante años, había tenido una habilidad increíble para salirse con la suya, para hacerme sentir culpable en discusiones donde claramente ella era la que estaba equivocada, pero esta vez no tenía ninguna carta que jugar. Esta vez, todo estaba sobre la mesa y no había forma de que pudiera darle la vuelta. ¿Sigues viéndolo? Pregunté, aunque en realidad la respuesta no me importaba. Su reacción fue suficiente para confirmarlo. Se removió en la silla, incómoda, y desvió la mirada. No es tan simple. Lo es. Sigues con él. No quiero hablar de eso contigo. Solté un suspiro. No me sorprende. Siempre fuiste buena para ocultar cosas. Natalia apretó la mandíbula y por primera vez en toda la conversación mostró algo de enojo. ¿Qué esperas de esta conversación? Me encogí de hombros. Fuiste tú quien pidió hablar. Quiero que dejemos las cosas bien. Ya están bien. Yo te dejo en paz, tú me dejas en paz. Nos divorciamos y cada quien sigue con su vida. No quiero que me odies. No me des tanto crédito. Ya ni siquiera pienso en ti lo suficiente como para odiarte. Se quedó callada, con la mirada clavada en la mesa. ¿Es definitivo, entonces? Hace mucho que lo es. ¿No podemos ser amigos? Reí con incredulidad. No me hagas perder más el tiempo, Natalia.
No voy a ser amigo de la persona que me apuñaló por la espalda. Ella sintió, como si por fin entendiera que no había más que decir. Está bien. Se levantó lentamente y tomó su bolso. Adiós, Alejandro. No respondí. La vi alejarse sin sentir absolutamente nada. Cuando la puerta de la cafetería se cerró tras ella, me quedé ahí, mirando el café frío en la mesa, sin prisa por moverme. Había terminado. De verdad. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos, como si el silencio que había dejado Natalia al salir de la cafetería también se hubiera instalado en mi vida. No hubo más mensajes, no hubo intentos de arreglar lo que estaba roto, no hubo nada. Solo el proceso de divorcio avanzando en el fondo, con llamadas de mi abogado confirmando que todo iba según lo previsto. Me sorprendió lo fácil que fue todo. No hubo discusiones sobre bienes, no hubo peleas por dinero, no hubo nada de lo que uno espera en una separación así. Quizá porque ninguno de los dos tenía ganas de alargar más esto, o quizá porque, al final, ambos sabíamos que ya no quedaba nada por lo que luchar. Seguí con mi rutina como si todo fuera normal, aunque sabía que no lo era. Iba al trabajo, volvía a casa, cenaba solo y pasaba las noches en un apartamento que de repente se sentía más grande de lo que realmente era. Algunas personas en la oficina notaron el cambio, pero nadie hizo preguntas. No tenía ganas de explicar lo que había pasado, no tenía interés en recibir miradas de lástima ni en escuchar consejos de gente que nunca había estado en mi lugar. La única persona con la que realmente hablé del tema fue mi hermano, y su reacción fue exactamente la que esperaba. No puedo creer que no me dijeras nada antes, me reclamó cuando finalmente le conté todo. ¿Para qué? ¿Para qué te enojaras más que yo? Por lo menos habríamos salido a tomar algo, en lugar de que estuvieras ahí solo, jodiéndote la cabeza. No necesitaba hablarlo con nadie. Solo necesitaba que terminara. Mi hermano me miró como si no creyera ni una palabra, pero no insistió más. En lugar de eso, levantó su vaso y me miró fijamente. Entonces, por el nuevo comienzo. Brindamos sin decir nada más, porque en realidad no había mucho más que decir. Sabía que lo único que podía hacer ahora era seguir adelante, pero eso no significaba que fuera fácil. Había pasado más de 10 años con Natalia, y aunque ya no sentía amor por ella, la costumbre seguía ahí. La costumbre de despertarme con alguien al lado, de compartir las cenas, de hacer planes de fin de semana. Ahora todo eso había desaparecido, y aunque una parte de mí se sentía aliviada, otra parte todavía estaba procesando el vacío que había quedado. La primera vez que la vi después del divorcio fue por casualidad, en un supermercado. No había pasado tanto tiempo desde nuestra última conversación, pero ya parecía una extraña. Iba con alguien, un tipo que no reconocí, aunque no me tomó mucho esfuerzo imaginar quién podría ser. Se veía tranquila, sin rastro de culpa en su expresión, como si la vida simplemente hubiera seguido adelante para ella sin ninguna dificultad. Y quizá así fue. Quizá para ella todo esto había sido solo un ajuste, una transición que ya tenía planeada desde antes de que yo descubriera la verdad. Me vio en el pasillo y, por un momento, pensé que iba a acercarse, pero en lugar de eso solo me dedicó una mirada rápida, como si fuera alguien con quien había cruzado palabra una vez en su vida y nada más. No supe si fue intencional o si realmente ya no le importaba, pero en cualquier caso, no me molestó. Seguí con lo mío sin prestarle más atención, y cuando salí del supermercado, me di cuenta de que por primera vez en meses, no sentía nada al verla. Ni rabia, ni tristeza, ni rencor. Solo indiferencia. Después de eso, me di cuenta de que finalmente había terminado. No solo el matrimonio,
sino todo lo que significaba Natalia en mi vida. Ya no formaba parte de mis pensamientos, ya no ocupaba espacio en mi cabeza, ya no tenía importancia. Y en ese momento, entendí que por fin era libre.